Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Aspec en Vivo. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y justamente que en este contexto se está dando mucho sobre la vacunación contra el COVID-19. Quien lo saluda es la licenciada Dayana Julca Puente y pues voy a estar a cargo de la transmisión del día de hoy. Esta transmisión, bueno, se lleva a cabo como parte de las actividades académicas, como parte del compromiso de difusión que tiene la Asociación Peruana de Gestión de Calidad. Y pues en este marco nosotros invitamos a docentes, investigadores, muy representativos, quienes siempre tienen mucha amabilidad y pues comparten con nosotros sus conocimientos, experiencia y pues temas en relación a temas muy actualizados. Bueno, vamos a continuar entonces. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a quienes se van sumando a esta transmisión en vivo. Sabemos pues que siempre se conectan de diversos países y sobre todo pues están ávidos de poder tener mayor información. El día de hoy tenemos a 3 panelistas quienes nos acompañarán para el desarrollo de esta presentación, de esta transmisión internacional. Bueno, ellos son el Magíster Segundo León Ramos, quien ya en breve se va a conectar. Tenemos también la participación del licenciado Leverton Ortiz Cáceres, quien es nuestro gran amigo de Chile, quien nos acompaña pues en diversos programas y siempre compartiendo pues mucha información actualizada. Y también la doctora Carolina Cucho Espinosa, quien también pues siempre ha participado, ya las hemos invitado a anteriores programas, ediciones, y el día de hoy también va a compartir información con nosotros. Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Está enfocado a los tipos y características de las vacunas, ¿no? También la efectividad de estas vacunas, mucho se ha tratado, mucho se menciona acerca de ello, y pues va de la mano con respecto también a las pruebas de anticuerpos neutralizantes. También tocaremos algo en relación a las políticas y estrategias de vacunación en nuestro país y también nos comentará, nos transmitirá también el licenciado Leverton cuál es la situación en Chile y pues a su vez pues mencionaremos cuáles son estos avances, ¿no? A nivel internacional. Bien, entonces vamos a iniciar con la presentación, en este caso pues la parte de tipos y características de las vacunas. Hemos invitado a la doctora Carolina Cucho, quien es médico patólogo clínico, jefa de departamento de patología clínica y anatomía patológica del Hospital Nacional 2 de Mayo. Es docente asociado también de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, también miembro del SEIN, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y miembro del Comité de Especialidad de Patología Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, doctora, y pues le doy el pase para que usted pueda compartir su presentación. Muchas gracias, Dayana, por la presentación. Buenas noches con todos. Agradecer a ASPET por la invitación. Y bueno, entonces vamos a continuar entonces con la presentación, el punto que tengo a cargo. Y bueno, y este es un punto también muy interesante, hablar acerca de lo que son las vacunas. Se han ido desarrollando cada vez más vacunas y vamos a clasificarlas. En ellas se hablan de vacunas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Ahora sí, si se llega a ver mi pantalla, perfecto. Entonces, si hablamos de las vacunas de primera generación, justamente son estos dos tipos de vacunas. No he tomado las imágenes de la Sociedad Británica de Inmunología que me parecieron tan sencillos de explicarlo de esta manera. Porque estas vacunas de primera generación son de dos tipos, ¿no? Son dos. Hay vacunas inactivadas y hay vacunas que son atenuadas. Estas vacunas inactivadas son aquellas que tienen, como dicen, ¿no?, el virus inactivado o entre comillas le ponen el virus muerto, porque sabemos que los virus no son seres vivos, ¿no? Entonces, son reconocidos pues, por el sistema inmune y no ocasionan ninguna enfermedad. Esta inactivación la van a producir ya sea por calor o por ciertas sustancias químicas. Entonces, de esta manera van a generar pues esta memoria inmunológica, que es lo que se quiere para que nos pueda proteger de alguna futura infección que uno pueda adquirir, ya sea que en este caso con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, estas necesitan, dice, ser administradas con algún adyuvante para poder generar una respuesta inmune booster, ¿no?
Un ejemplo de vacuna que se viene utilizando es la vacuna de la influenza. Hay vacunas que también ya se vienen trabajando para COVID. Una de ellas es Sinopharm, que es la vacuna que fue aplicada a todo el personal de salud. Entonces nosotros estamos con este tipo de vacunas inactivadas. La vacuna de Sinovac, ¿no? O vacuna de Bharat Biotech, ¿no? Y hay también vacunas que se encuentran todavía en ensayo clínico. Cabe resaltar que esta información es de abril de este año. Muy bien. En cuanto a las vacunas atenuadas, estas van a contener el virus debilitado, pero es un virus debilitado que no va a producir ninguna enfermedad, ¿no? Por eso lo va a reconocer así el sistema inmune, porque la idea es también generar esta memoria inmunológica. Son vacunas que se han desarrollado muy bien y pues requiere un tiempo, ¿no? Requieren un tiempo en cuanto a su evaluación. Estas respuestas también generan como que pueden ser producto de una infección natural. Por ejemplo, las vacunas que se describen acá de vacunas atenuadas, como la vacuna de polio, ¿no? Que se da por vía oral. Y se encuentran vacunas en ensayos, están todavía en fases de investigación, la Codagenix, en cuanto a SARS-CoV-2. Las vacunas de segunda generación justamente van a tomar proteínas, ¿no? Proteínas del virus del SARS-CoV-2, los cuales las van a reconocer el sistema inmune y de esta manera va a poder generar una respuesta. Puede ser una proteína total o puede ser un fragmento de la proteína o aquellas moléculas de proteína de las cuales pueden estar envueltas en bajo nanopartículas. Entonces, de esta manera va a generar también esta respuesta inmune, esta respuesta de memoria inmunológica. Se ha registrado pues que tiene una muy buena seguridad con el uso de esta vacuna, ha sido administrada con un adyuvante para generar pues esta respuesta inmune de efecto booster, ¿no? Que el efecto booster de por sí es una respuesta inmune, ¿no? Que es secundaria a una nueva dosis de antígeno, y esta nueva dosis tiene que ser rápida e intensa para poder alcanzar esta mayor cantidad de títulos, ¿no? Y esto va a estar en base a las inmunoglobulinas G, ¿no? Que se hayan tenido pues con la dosis inicial. Por ejemplo, vacunas que se trabajan con vacunas proteínas son vacunas de la hepatitis B. ¿Quiénes están aquí en ensayos clínicos para el SARS-CoV-2? Las de Sanofi, de GlaxoSmith y la Novavax. Estas son ya las vacunas de tercera generación, que son las vacunas tan utilizadas o bueno, tan también usadas ahora, ¿no? Porque estas vacunas son vacunas relativamente nuevas que se han desarrollado justamente para el SARS-CoV-2. Y aquí vienen las vacunas genéticas, estas vacunas que son del ARN mensajero, porque estas contienen un segmento del material genético del SARS-CoV-2, lo cual va a ser codificado por una proteína, va a codificar una proteína específica. En este caso, la proteína que va a ser codificada es la proteína S. Bien pueden ser vacunas ADN o ARN, ¿no? Es esta codificación también. Entonces nuestras células lo que van a hacer, van a utilizar este material genético para generar esta proteína del SARS-CoV-2, la cual va a ser reconocida por el sistema inmune y va a generar pues esta respuesta. De todas maneras, esta respuesta va a generar ¿qué cosas? Vamos a ver que sea nuestra memoria inmunológica. Ciertas consideraciones que hay que tener con esta vacuna, dice que son vacunas que son de bajo costo y son fáciles de poder desarrollarse, ¿no? El detalle es que sí, el almacenamiento es a bajas temperaturas específicas. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer que se viene utilizando se tiene que conservar a una temperatura de menos 70 grados centígrados, mientras que otras vacunas solamente se conservan entre de 2 a 8 grados centígrados. Están aprobadas, por ejemplo, mencionan en el Reino Unido la famosa vacuna de Pfizer y vacuna Moderna. Aún también se tienen en ensayos, todavía en ensayos clínicos para la COVID, para el SARS-CoV-2, la CureVac, la Inovio Pharmaceuticals, ¿no? Por ejemplo. Las vacunas de vectores virales, estas también son otra de las vacunas que se han ido desarrollando, pero ya nosotros ya teníamos este tipo de vacunas ya se ha venido desarrollando con ébola. Estas vacunas lo que van a utilizar es justamente un virus inofensivo que va a estar modificado y en el cual va a cargar al material genético del SARS-CoV-2. Aquel virus que va a llevar al material genético del SARS-CoV-2 se le conoce como vector viral. Entonces, un vector viral que se viene utilizando es el adenovirus, ¿no? Entonces, nuestras células también utilizan este material genético
para generar una proteína específica del SARS-CoV-2 y va a tener que también ser reconocida por el sistema inmune para generar esta respuesta, ¿no? Esta respuesta de la memoria inmunológica. Se ha visto que con estas vacunas generan una fuerte respuesta inmune y también necesita probablemente almacenarse a bajas temperaturas, ¿no? Como las vacunas de AstraZeneca u Oxford, ¿no? Todavía también hay vacunas que se han venido en ensayos, la de CanSino, también han sido aprobadas, ¿no? CanSino, Gamaleya, Janssen también, ¿no? Que ya se viene utilizando, ¿no? Por lo menos la de Gamaleya, que también es otra que es muy conocida. Y bueno, como ejemplo también, que esto fue una publicación en el mes de marzo, nos mencionan cómo es que las vacunas nos pueden provocar esta inmunidad. Describen aquí en esta revista Nature justamente las vacunas que son ARN mensajero y las vacunas de vector viral de adenovirus. Estas vacunas ambas van a codificar a la proteína S. Entonces, al momento de llegar la vacuna, lo que van a hacer es producir o sensibilizar a nuestras células dendríticas que van a estar en el lugar donde ocurrió la inyección, donde me pusieron a mí la vacuna, o también a nivel de los ganglios linfáticos. Entonces, por otro lado, el adyuvante que contiene las vacunas dicen que también van a producir ciertas sustancias como interferón tipo 1, citoquinas o quimiosinas proinflamatorias. Entonces, todas estas sustancias lo que van a hacer es que en la célula dendrítica van a producirme que se me activen ciertas moléculas, ciertos CDs, ¿no? Antígenos y CD que van a generar unas células T vírgenes, dice que van a ser específicas a las proteínas S. Entonces, estas células T vírgenes, dije que posteriormente se van a convertir ¿en qué cosa? En células T efectoras, las cuales van a ser posteriormente células T citotóxicas y también células T de memoria. Por otro lado, también vamos a tener a unas células ayudantes foliculares T, de las cuales van a ayudar a las células B, que también son células B específicas de la proteína S de alta afinidad, para ¿qué cosa? Generar ¿qué cosa? Células plasmáticas. Y son estas células plasmáticas las que nos van a producir los anticuerpos antiproteína S, ¿no? Que también son anticuerpos de alta afinidad. Asimismo, estas células B vamos a tener también nuestras células B de memoria. Por lo tanto, después de la vacunación, nosotros vamos a tener células T de memoria, las células B de memoria, que son aquellas que van a acompañarnos, ¿no? En todo este proceso y son las que van a prevenir las futuras infecciones que puedan tener contra el SARS-CoV-2. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a presentar al licenciado Leo, magíster Leo. Por favor, nos comparte su presentación. Sí, buenas noches, Dayana. Dame un segundo. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Mientras tanto, los voy a ir presentando. El magíster segundo León Sandoval, él es director de investigación y transferencia tecnológica, es profesor de tecnología médica en la Universidad Privada San Juan Bautista. Bienvenido. Estamos esperando un momento. Y en realidad ya la doctora Cucho ha mencionado toda la serie de vacunas que nosotros tenemos disponibles en este momento. Es una cartera amplia de vacunas en diferentes plataformas. Solo quería mostrar el blueprint que tiene la OMS, que es importante que todos lo tengamos en cuenta, porque si queremos acceder a información de vacunas en tiempo real, la vamos a encontrar ahí. Y esto es importante porque hace algunas semanas conversaba con un grupo de profesionales que me decían que no existe información disponible sobre las vacunas que se están usando en el mundo. Y en realidad tenemos mucha información disponible. El asunto es buscarla, ubicarla y poder leerla y tenerla a la mano, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de vacunas en desarrollo y una gran cantidad de vacunas que estamos usando y basadas, como ya mencionó la doctora Cucho, en diferentes vectores. Una de las cosas que sí quería dejar en claro es la definición de eficacia y efectividad, que muchas veces la confundimos en el medio en general. Nosotros cuando hacemos un ensayo clínico, lo que estamos probando es la eficacia de la vacuna. Y lo que queremos ver en la población
es básicamente la efectividad de la vacuna. Son dos conceptos diferentes, porque recordemos que en el caso de un ensayo clínico lo que nosotros tenemos es una situación absolutamente controlada, es decir, sabemos quiénes son los participantes, sabemos cuál es la edad de los participantes, les hacemos un seguimiento cercano de no solamente el proceso de vacunación, sino también de los posibles efectos adversos, y las dosis y demás situaciones están bajo control. Es más, las personas que participan en los ensayos clínicos de vacunas son personas absolutamente sanas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es en el ensayo medir si la vacuna es eficaz, es decir, si cumple el propósito en una población específica. Pero ya cuando la llevamos al campo y queremos ver si la vacuna funciona en la población general, ya estamos hablando de la efectividad de la vacuna. Y hay dos indicadores que siempre hay que recordar con respecto al tema de las vacunas, que es el tema de qué es lo que vamos a medir a partir de la vacunación como indicador de si la vacuna funciona o no. O medimos enfermedad clínica o medimos infección. Hemos estado acostumbrados a que en la mayor cantidad de bichos que nos han afectado antes, la vacunación o la efectividad de la vacunación en la población se medía básicamente evitando la infección. ¿Y qué estamos aprendiendo en este momento? De que con este virus, no necesariamente después de vacunarnos evitamos la infección, pero sí estamos evitando las formas severas, las formas graves de la infección, que finalmente es la enfermedad COVID-19. Es lo que estamos evitando con la vacunación. Y es importante recordar, en el marco de la medición de esta efectividad de la vacuna en la población, es que hay algo que tiene el virus que no debemos olvidar. Y ese algo que tiene el virus que no debemos olvidar se llama novedad. Este virus es absolutamente novedoso para nosotros, es decir, es un virus absolutamente nuevo. Y la parte más nueva del virus que tenemos es la espícula. Y justamente la espícula, que es esta parte nueva, es la que más está mutando en el medio. De hecho, todas estas variables que ahora tenían antes números y ahora tienen letras griegas, que son la alfa, beta, delta, son básicamente virus cuya espícula es la que ha mutado. Y eso determina su transmisibilidad y en algunas poblaciones también su agresividad. Y quiero regresar al concepto de novedoso porque una de las cosas que hemos visto como conducta es que en los niños no causa enfermedad, pero sí causa enfermedad en los adultos, y en los adultos más mayores, sobre todo los ancianos, el virus puede ser altamente mortal. Pero esto no es algo nuevo para nosotros, o sea, en realidad estamos olvidando cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Regularmente nuestro sistema inmunológico empieza a madurar cuando nosotros nacemos, y termina de madurar en los primeros años de la niñez. Entonces, en ese proceso, nosotros empezamos a reconocer fácilmente todos aquellos antígenos que son extraños. Entonces, el hecho de que aparezca este virus como un antígeno extraño para un niño es fácil de manejar. Es fácil de acomodar tu respuesta inmune y desarrollar las clonas adecuadas para poder responder adecuadamente a la infección. Pero eso no pasa a una persona adulta. Las personas adultas no estamos preparadas fácilmente para lo nuevo. Es decir, por eso nos ataca con mucha mayor facilidad, porque nuestro sistema inmune, frente a lo nuevo, tiene un comportamiento absolutamente distinto. Entonces, y al ser nuevo, no tenemos una preparación previa, nos ataca muy fácilmente. Y estas mutaciones tienen la misma conducta de la novedad, es decir, cada mutación que se presenta en la espícula es, además de ser en un virus nuevo, es una mutación que genera algo mucho más nuevo para nosotros. Entonces, esa novedad hace que nuestra respuesta inmune sea inadecuada. Justo hay que tener en cuenta el tema de las variantes, y lo voy a mencionar más adelante, porque algunas vacunas funcionan mejor con las variantes y otras vacunas no funcionan tan bien. Uno de los problemas que tenemos en este momento, y lo hemos mencionado en otras oportunidades, es que no sabemos cómo medir si la vacuna nos ha protegido o no nos ha protegido. Poblacionalmente podemos medirlo a través de del análisis poblacional de si cuántas personas han infectado o cuántas personas no se han infectado.
porque la única forma de saber si la vacuna está funcionando es mirar entre todos los vacunados cuántos infectados hay. Es como medimos la eficacia en el ensayo clínico. En el ensayo clínico lo que hacemos es vacunar a un grupo de gente y luego vemos el porcentaje de gente que no se ha infectado después de exponerse. Y decimos, ok, es 90% de eficaz porque del 100% de vacunados, 90% no se infectó. Entonces, lo mismo pasa cuando medimos la efectividad. Lo que queremos ver es justamente cuántas personas se infectan o cuántas personas no se infectan en el mundo real. Y hasta ahora la mayor cantidad de vacunas están alrededor del entre el 85 y 90%, que casi replican su valor de eficacia. Ese 10 o 15% que no reciben protección, hay muchos factores que están asociados a no tener protección y básicamente la mayor cantidad de esos factores pasan por la respuesta inmune del individuo, ¿no? El problema no es la vacuna, el problema es la respuesta inmunológica del individuo en la mayor cantidad de los casos. O sea, más allá de que existen sistemas en los cuales las vacunas, por ejemplo, de RNA mensajero no han funcionado bien porque han estado mal conservadas y de esos hay varios reportes, ¿no? Y lo otro que no tenemos que olvidar es que si queremos medir la protección de la vacuna, tenemos que medir indicadores de inmunidad humoral e indicadores de inmunidad celular. No podemos solamente centrarnos en esta medición alocada casi que hemos vivido en los últimos meses de anticuerpos neutralizantes, cuando lo que tenemos que medir en realidad son las dos respuestas inmunológicas que regularmente producimos. Hay varios reportes en China de personas vacunadas, por ejemplo, con Sinopharm, y que han salido estos días, sobre todo están publicados en la página del CDC chino, en los cuales la vacuna de Sinopharm aparentemente es muy efectiva con la variante Delta del coronavirus. Y hay una explicación absolutamente lógica para eso. Cuando una persona tú la vacunas con Pfizer o la vacunas con alguna otra vacuna RNA mensajero, lo que estás diciéndole a su organismo es produce anticuerpos contra la espícula. Pero ¿qué es lo que está variando? ¿Qué es lo que está mutando? La espícula. Pero ¿qué es lo que tiene Sinopharm? Y Sinopharm es un virus inactivo, es decir, tiene la espícula y tiene nucleocapsid y tiene todo el core del virus. Por tanto, tú produces anticuerpos contra la totalidad de antígenos del virus. Entonces, en ese sentido, tú generas mayor protección cuando tienes un virus inactivado frente a las variantes que cuando tienes una vacuna que solamente te protege contra la espícula. Y de hecho, si nosotros queremos remitirnos a la medición de anticuerpos neutralizantes, este es un estudio que se ha sido publicado esta semana en los Estados Unidos a partir de un grupo pequeño de personas vacunadas con Moderna y con Pfizer. Los pacientes 1 al 3 son vacunados, tienen la vacuna Moderna, y el paciente 4 tiene Pfizer. La respuesta de anticuerpos neutralizantes es la misma, es decir, después de un cierto número de días los anticuerpos empiezan a disminuir, y esto está medido con ELISA cuantitativo, no con estos ELISAs que han salido de moda ahora, que se dice son equivalentes a anticuerpos neutralizantes, pero que en realidad no lo son completamente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente puede medirse anticuerpos y estos anticuerpos con el tiempo tienden a negativizar. Hay un brote muy particular del que quería contarles rápidamente en estos últimos minutos. Es un brote que ha aparecido en China la semana pasada. Es un reporte de un grupo de gente que estaba en un barco y que han recorrido varias ciudades del Asia hasta llegar a China. Cuando ellos subieron al barco eran negativos para SARS, pero se sabía quiénes ya habían tenido la infección el año pasado, pero en ese momento su prueba de PCR era negativa. Entonces, 3 de estas personas han desarrollado la infección durante el viaje de algunas semanas, y cuando llegaron a China fueron aislados. Se les hizo las pruebas moleculares y 3 de ellos ya habían sido vacunados y uno de ellos no había sido vacunado. Se han infectado con la cepa Delta de la India, y la persona no vacunada hizo un COVID severo, y las 3 personas vacunadas con la vacuna de Sinopharm hicieron un COVID leve. Entonces, y cuando midieron los anticuerpos neutralizantes de los 4 pacientes, los 3 vacunados al segundo y tercer día tenían títulos altísimos de anticuerpos, a pesar de que su prueba de anticuerpos había sido negativa antes de embarcarse, mientras que la persona que no había sido vacunada recién desarrolló anticuerpos contra la cepa Delta en el 10º día. Entonces, nuevamente insisto, el tema de la vacunación es un tema delicado, pero hay que tomarlo no solamente con pinzas, sino con la mayor seriedad posible. Gracias.
Muchas gracias, estimado magíster, por su presentación. Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora le pido por favor al licenciado Leverton. Muy bien, nos está compartiendo su pantalla para que podamos continuar con esta transmisión. Principalmente usted nos va a compartir cómo va, ¿no?, el proceso de vacunación, el avance, ¿no?, las estrategias, las políticas que han empleado en nuestro país vecino. Bienvenido, estimado licenciado Leverton. Bueno, él básicamente es profesional en laboratorio clínico de la Universidad de Chile, tiene estudios de posgrado en relación a administración, a gestión de calidad, participa como docente en diversas organizaciones, universidades, también asociaciones científicas, y pues es un amigo entrañable. Bienvenido, estimado. Bueno, buenas noches, Dayana. Gracias a ASPE por la invitación. Un saludo cordial también a los panelistas, Carolina y Segundo. Es un honor para mí estar compartiendo experiencias y lo que se me ha solicitado de manera bastante resumida y acotada, poder mostrarle un poco lo que ha sido el proceso de vacunación en nuestro país, ¿ya? Eso es lo que quisiera en este momento relatarle y poder en estos minutos efectuar una revisión de lo que estamos viviendo en los países latinoamericanos y con una mirada desde Chile en este momento. Bueno, acá mostrarles cómo ha sido la situación o el comportamiento que hemos tenido en nuestro país desde que se inició la pandemia. Si ustedes se fijan, los casos diarios que tenemos con esta media móvil que nos muestran en este gráfico. Bueno, yo quisiera reforzar, se me estaba olvidando que quería reforzar lo que dijo Segundo, que hay mucha información, o sea, en este momento yo creo que tenemos que seleccionar los sitios, aprender a utilizar esta valiosa herramienta que es medicina basada en evidencia, para que podamos acceder a los sitios que como profesionales de la salud tenemos que consultar y con los cuales tenemos que aprender y posteriormente compartir este conocimiento y esta experiencia con nuestros colegas y con nuestros alumnos en aquellos que también estamos en la academia, ¿ya? Entonces, ese es el comportamiento de esta infección acá en Chile, con los picos característicos que hemos tenido en el transcurso de estos años y que yo en lo personal no sé si ya estamos en la segunda, en la tercera o en la cuarta ola, como se ha denominado estas alzas que tenemos de estos procesos infecciosos, y que si ustedes se fijan, a pesar de la vacunación que Chile ha desarrollado de manera tan exitosa, seguimos con una alta tasa de contagio en nuestro país, ¿ya? En primer lugar, también quiero que como profesionales del área del laboratorio clínico resaltar la labor que estamos realizando. Yo creo que, y siempre hay un artículo que menciono que bien iniciada la pandemia, un profesor publicó en la IFCC que los laboratorios clínicos estábamos en salones de palacio, que habíamos salido del subterráneo o de estar un poco escondidos, y estamos prácticamente todos los días en la boca de nuestros ministros de salud. En Chile teníamos en febrero del 2020 un laboratorio que era el laboratorio del Instituto de Salud Pública, que es el símil al instituto que ustedes también tienen en Perú. Ya se me escapa en este momento el nombre, si alguien me ayuda. El Instituto Nacional de Salud. Aquí en Perú. Que tiene que ver con la red de laboratorios, ¿no? Sí, correcto. Ok, ya. Nosotros también es el Instituto de Salud Pública, que es el organismo técnico que tiene que ver con la red de laboratorios clínicos, y a noviembre del año pasado ya teníamos 145 laboratorios de biología molecular, ¿ya? Y que estaba esta red de laboratorios de biología molecular principalmente de hospitales, de universidades y de recintos privados.
En el intertanto yo mismo fui contactado por el área privada para ayudar a montar algunos de estos laboratorios clínicos. Entonces, es tremendamente importante, y lo había dicho con mucha anticipación hace algunos años atrás, que en el área nuestra el diagnóstico de laboratorio clínico estaba enfocado a la biología molecular. Y quisiera aprovechar esta plataforma para seguir haciendo un llamado a los colegas que nos escuchan, de que tenemos que focalizar todas nuestras fuerzas, todo nuestro empeño, nuestro conocimiento hacia lo que es la biología molecular, y que esta pandemia lo ha puesto de manifiesto. A la fecha de hoy, en Chile tenemos casi 1,5 millones de casos. Ya, afortunadamente, de casos recuperados tenemos 1.400.000 pacientes o personas, y ese es el número de casos activos con los cuales hoy en día estamos, ¿ya? Con casos diarios de alrededor de 4.000 personas, 4.000 pacientes, en lo que en la actualidad tenemos. No es menor, y es precisamente el tremendo esfuerzo que estamos haciendo como equipo de salud frente a esta realidad, ¿ya? ¿Cuántos exámenes hemos realizado? Lo que decía un principio, y por eso lo toqué. Fíjense que desde PCR ya llevamos esa cantidad de exámenes realizados, ya que es una enorme cantidad. Yo creo que en Perú también deben estar haciendo una cantidad similar o superior, muchos exámenes ya. Diariamente ya alrededor de 40.000 y fracción exámenes, y lleva en la delantera el test de PCR frente a lo que son los test de antígenos. La positividad que tenemos en este momento es la que ustedes están viendo en pantalla, de un 9,9%, y eso hace que nuestras autoridades sanitarias y los equipos de salud estemos preocupados por precisamente lograr disminuirlo. Bueno, ya entrando en el tema, ¿cuál fue la estrategia nacional que tuvimos que, o tuvieron las autoridades que adoptar como país para poder abordar este proceso de vacunación? Fue precisamente el Ministerio de Ciencias de Chile, que tuvo que organizarse de tal manera de generar una estrategia que permitiera garantizar el uso oportuno y el uso equitativo de lo que iban a ser las vacunas. Se convocó a universidades, embajadas, institutos científicos, con el fin de que esta coordinación a través del área privada, del área pública y de la academia se llevara de la mejor manera posible, se produjera esta asociatividad entre todos estos organismos, con el fin de que pudiesen conformarse grupos de trabajo y hubiera una efectiva colaboración para desarrollar este proceso de vacunación. Este proceso finalmente se enmarca dentro de lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones de nuestro Ministerio de Salud, en el cual Chile tiene bastante historia, ¿ya? Y yo creo que los países latinoamericanos también tenemos historia respecto a lo que nuestros antecesores allá por los años 60, 70, desarrollaron en lo que es este programa de inmunizaciones, ¿ya? Y de esta manera se fijan los lineamientos técnicos operativos de vacunación contra el SARS-CoV-2, que se plasman en el documento que ustedes están viendo. No voy a entrar a detallarlo porque no es el motivo de la presentación, pero sí poder comentar que se estructura ya este proceso de vacunación con un equipo técnico a fin de poder bajar a los hospitales, a la atención primaria, y
y respetarlo y que pueda ser efectivo y pueda ser además y pudiese ser exitoso. Así fue por lo demás, ¿ya? Yo quiero también acá resaltar que este programa de vacunación COVID-19 se trasladó mayoritariamente a los equipos de atención primaria de salud, ¿ya? En nuestro país la red de atención primaria de salud está tremendamente fortalecida, que llega a aquellas partes más alejadas de los centros urbanos, y de esta manera se empezó todo este proceso, ¿ya? La red ha jugado un papel importante con su equipo de enfermeras, equipos técnicos, de clínicos, en los cuales han estado todos colaborando a fin de producir esta vacunación masiva de la población de nuestro país. Creo que debemos resaltar como equipo de salud todos los colegas. En Chile también hay una red de laboratorios clínicos de atención primaria y quienes se incorporaron también a este proceso, que han estado trabajando de manera muy profesional y muy exigida además en lo que ha sido, valga la redundancia, este proceso, ¿ya? ¿Cuáles fueron las poblaciones objetivos? Ya, bueno, fue la población crítica, la población de riesgo y la población sana, en la cual en estos lineamientos que comenté recientemente se focalizaron los esfuerzos, ¿ya? La población crítica, aquellas personas que ponen en riesgo su situación por la infección, y precisamente ahí estábamos nosotros como equipo de salud. Posteriormente, población en riesgo, aquellos que tenían algunas patologías de morbilidad que pudiese afectarles mayormente si contraían esta infección, y posteriormente la población sana. En este documento quedó plasmado ya que es acá la etapa 1 y etapa 2, no se nota mucho, pero sí obedece también a lo que fueron algunos lineamientos internacionales, como la infografía que les muestro ahí, donde de manera más resumida se muestra el acceso ya que tuvieron en primer lugar el personal sanitario, después las personas de mayor edad y de comorbilidades, y posteriormente ha ido ya bajando a las personas más jóvenes, y que aplica a la mayoría de la población, situación que nos encontramos en este momento. El Instituto de Salud Pública, entonces, fue el que convocó a este grupo de expertos externos. Ya lo dije, el Instituto de Salud Pública en Chile es un organismo científico técnico del Estado, ya, y formó este comité de expertos COVID-19 que estaba destinado a la evaluación del registro de productos nuevos, en este caso las vacunas, y su posterior recomendación y autorización. Estas fueron las vacunas que fueron aprobadas en nuestro país, ya, y cómo fueron llegando a Chile, ya. Janssen, Biotech, Sinovac, AstraZeneca, CanSino, son las vacunas que en un principio llegaron a nuestro país desde el año pasado, y desde este año que han estado ya llegando, y son las que estamos utilizando en nuestra población, ¿ya? Y como ya lo dijo el colega, estas vacunas ya tienen una eficacia que va desde el 60 al 80, 85%, ninguna tiene un porcentaje de 100%, ¿ya? Y son las que de alguna manera están ayudando a controlar la severidad de la infección.
La población objetivo de estas mismas, que fue también lo que se presentó al Ministerio y posteriormente al país, para ya una población sobre los 18 años en adelante, y de esa manera es que se han estado aplicando estas diferentes vacunas en estas poblaciones de acuerdo a su grupo etario. ¿Cómo se empieza este proceso de vacunación? Bueno, se levantaron calendarios de manera semanal, y esto se inició el 3 de febrero de este año, donde se fueron dando a conocer a la comunidad ya la forma en que debía acudirse a estos centros de vacunación para poder someterse a este proceso, ¿ya? Eso ha continuado de la misma manera, esto es de este mes, donde se hace esta convocatoria a las personas de acuerdo a su edad y por día para poder acudir a la vacunación. Esto va cambiando semanalmente y cada comuna, cada región, cada departamento de salud lo publica en la prensa local, en las redes sociales, y tiene mucho apego por parte de la comunidad del sector, que acuden a vacunarse. Ya ha habido filas en algunos sectores en un principio para poder recibir la vacunación, ¿ya? Bueno, el total de dosis administrada a la fecha, acá este gráfico ya que nos muestra la situación de Chile comparada con lo que ha sido en otros países también, ya por 100 personas ya de la población total, la cantidad de dosis administradas ya que no tiene que ver con el número de personas vacunadas, ya esta es la situación de nuestro país. Ya en este quiero detenerme, que es el porcentaje de la población objetivo que ha sido vacunada con una o dos dosis, ya. Ahí tenemos, en el caso de los que hemos recibido la inoculación completa, un 47%, y un 14% que todavía está solamente con la primera dosis. La población objetivo, por supuesto, es poder acceder a este 70% de la población. Vamos en un 50%, ojalá podamos en los próximos, a fin de año, se espera que se logre finalmente alcanzar esta población objetivo, ¿ya? ¿Cuáles son las vacunas que más se han utilizado en nuestro país? Del total de dosis administradas, el mayor porcentaje es la vacuna de Sinovac, posteriormente la de Pfizer, AstraZeneca y CanSino, ¿ya? La información que durante la semana pasada estaba en la página que le estoy mostrando ahí. Van apareciendo cambios en la medida que se han ido incorporando algunas de ellas, ¿ya? ¿Cuáles son las variantes? Me pareció pertinente compartirles también cuáles son las variantes que están presentes en Chile según los estudios de secuenciación y genómica que ha realizado el Instituto de Salud Pública. Ahí están ya. Y también incorporé ya la forma como la OMS está clasificando estas variantes, la del Reino Unido, la de Brasil, ya Gamma y Zeta de Estados Unidos, de Nigeria, y la variante andina que también está en Chile. Esas son las variantes que están en el informe epidemiológico que precisamente hoy día se liberó por parte del Ministerio, las que están presentes.
Bueno, ya finalizando, poder comentarles que la vacunación, como bien ustedes lo saben y todos los que nos escuchan, por sí sola no es suficiente, es una estrategia y debemos sumarla a otra. Todos hemos escuchado, hemos leído por ahí lo valioso que ha sido nuestro proceso de vacunación, pero sin embargo los contagios no bajan. Entonces me permití acá compartir con ustedes que esto se debe a cuando uno escucha a los expertos y ve la situación, en mi caso, como profesional de la salud y como un ciudadano más, ve que es un fenómeno multifactorial, ¿ya? Todavía hay una falta de educación sanitaria, hay una alta movilidad, numerosa población vulnerable o no vacunada, el componente estacional en nuestros países, que ya estamos en el invierno, hay un cansancio pandémico de nuestra población, la acción de las variantes que ya lo comentaba, la alta circulación del virus, la falla en la comunicación de riesgo. Esto ha sido muy complicado en nuestro país y ha suscitado muchos comentarios por parte de las por parte de diversas comunidades y grupos de trabajo a las autoridades sanitarias y la demora en los apoyos económicos cuando se forman estas políticas de restricción para las comunidades, ¿ya? ¿Dónde estamos al día de hoy? Este es el total de personas vacunadas que tenemos hoy, 14 de junio, más de 11 millones y fracción, 11 millones y medio de personas ya con la primera dosis y 9 millones y un poquito más que completaron la segunda dosis, ¿ya? Y queremos poder en algún momento, entonces, como lo dije, lo que desea la autoridad sanitaria y nosotros como población también, poder en unos meses más llegar ya a un 70% y más de la población objetivo. Eso era lo que les quería compartir respecto a lo que es lo que se me solicitó de manera bastante resumida, que pudiese revisar el estado del proceso de vacunación en Chile. Muchísimas gracias, estimado. Y bueno, pues la doctora Carolina Cucho nos va a compartir cuál ha sido la realidad en nuestro país, ¿no? Las estrategias políticas y el avance que se tiene al momento. ¿Nos comparte, por favor, su presentación? Sí. Sí, por favor, si deja de compartir la pantalla. Sí, la voy a... Sí. Ajá. Perfecto. Listo, gracias. Sí. Continuamos entonces. Bueno, vamos a ver ahora la parte de cómo estamos nosotros ahora acá en nuestro país, ¿no? De la cual la verdad que ha sido bastante, ¿no? Un poco la parte de las estadísticas. Hace poco salió pues cuánto era el estado real, por ejemplo, de las defunciones que se tuvieron aquí en nuestro país, la cantidad de fallecidos, que aquí lo podemos ver hasta el día 14 de junio, según la sala situacional de COVID-19, que aparece en la página del Ministerio de Salud y que también lo colocan en el Twitter, en Facebook, de la cual todos podemos acceder a esta información, ¿no? Y se relata que hasta el 14 de junio había la cantidad de fallecidos de 189.262. Nosotros cuando hemos estado en plena segunda ola, que habrá sido en el mes de enero, febrero, por ahí, febrero, marzo, y todavía seguimos, pero estamos un poco que ha bajado, hemos llegado hasta 400 muertos por día. Actualmente más o menos estábamos en 160, 180, por ahí más o menos se está encontrando la cantidad de fallecidos que se vienen reportando. La cantidad de casos confirmados, por ejemplo, en el día, de ese día del 14 de junio, 1.007, más o menos esa es la cantidad que se viene reportando, ¿no?
Ahora, en cuanto a fallecidos diarios, por ejemplo, el 14 de junio, 171 es lo que se venía reportando, ¿no? Y aquí podemos tener una información un poco más amplia, por ejemplo, por algunos departamentos, los casos. De la misma manera, acá en nuestro país, en un inicio, pues estuvo realizando inicialmente pruebas serológicas, ¿no? Inmunocromatográficas. Luego entraron las pruebas moleculares con fuerza. Las pruebas moleculares también se comenzaron a hacer un inicio, pero era muy poco lo que se venía haciendo. Ahora sí, igual de la misma manera, el Instituto Nacional de Salud es quien ha comenzado, bueno, comenzó un inicio y ahora han comenzado a hacer toda esta parte de la transferencia tecnológica a diferentes hospitales a nivel nacional, ¿no? Entonces hay muchas regiones en nuestro país que se han implementado laboratorios de biología molecular y que ahora pues se viene haciendo, ya sea con la técnica del PCR en tiempo real o con la metodología LAM, también lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, se viene trabajando 596.196 pruebas moleculares. Dentro de las pruebas rápidas, sobre todo aquí están las pruebas antigénicas, que eso es lo que se comenzó, por ejemplo, a utilizar recién a partir del mes de noviembre, diciembre, y nosotros los hospitales públicos, por ejemplo, comenzamos a utilizar estas pruebas antigénicas en el mes de enero, y desde ahí hemos comenzado así con fuerza, ¿no? Es una alta demanda de lo que se viene realizando, estas pruebas antigénicas, ¿no? Entonces, nuestro porcentaje de positividad a la fecha, al 13 de junio, estamos en un 14.89%, ¿no? A nivel nacional, y en la cual donde se describe que sigue siendo pues Lima el lugar donde se vienen realizando mayor cantidad de pruebas y donde más se tienen casos confirmados, ¿no? Y hay un mayor porcentaje de positividad. En siguiente lugar está Arequipa, ¿no? Y Arequipa también hace poco, de la semana pasada, se ha reportado que ya se comenzaron a hacer la parte de la secuenciación y se encontró que estaba la variante Delta. Entonces ahora toda la ayuda en este momento está enfocándose en Arequipa, lo que son las vacunaciones, personal de salud que se está dirigiendo hacia allá, ¿no? Porque también se ha visto pues la cantidad de casos que se han ido incrementando en este lugar, mientras que en el resto del país los casos han ido descendiendo. Y esto también lo hemos visto también en nuestros hospitales. Nosotros también hemos visto que la cantidad de casos se ha ido bajando, pero como siempre decimos, no hay que bajar la guardia, ¿no? Porque esto es de un momento y bueno, pues se está viendo pues en qué momento se puede dar lugar a esta tercera ola. En cuanto a las políticas y estrategias de vacunación, nosotros tenemos una directiva sanitaria, la 129 del Ministerio de Salud de este año, que es a través de la Dirección General de Intervenciones de Estrategia de Salud Pública, en la cual se sacó una directiva sanitaria para la vacunación contra COVID-19 en la situación de emergencia sanitaria en el Perú. En esta directiva sanitaria, ellos en una fase inicial se hablaron de, bueno, 3 fases, ¿no? Y más o menos en esta cantidad de fases se iban a cubrir alrededor de 22 millones de personas, ¿no? Eso es lo que se tenía en proyección. Y en esta primera fase mencionan a todos los que son personal de salud, las Fuerzas Armadas, las policiales, los bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, limpieza, estudiantes de salud y los miembros de mesa electorales, porque hace poco nosotros hemos tenido las elecciones y en un inicio se mencionó que los miembros de mesa también iban a ser vacunados, cosa que ya eso todavía no se ha dado, ¿no? Después, y aquí también se menciona pues en los de segunda fase, los adultos mayores de 60 años, las personas con comorbilidad, y esto es algo que ha cambiado ahora, ¿no? Bueno, todavía no se ha llegado a esta tercera fase con lo que es la cobertura de las personas de 18 a 59 años, eso todavía no se viene dando. En este momento estamos continuando, ahora estamos con la vacunación de los adultos mayores de 60 años, las personas con comorbilidades que ya también se vienen agrupando, ¿no? Entonces, estas estrategias y políticas de vacunación han ido cambiando, porque como estamos viendo eso fue la fase inicial, porque más bien ahora en la fase 1 han entrado todos los adultos mayores, ¿no? Y esto se ha calificado en base a riesgos asociados a la comorbilidad, a la mortalidad, a los riesgos de exposición, a los riesgos socioeconómicos, a los riesgos de transmisión, y también teniendo ciertos criterios que son 3, los criterios epidemiológicos, los principios éticos y los derechos humanos. Entonces, este cambio se dio en el 6 de marzo, en la cual ya estas estrategias de vacunación o de las fases cambiaron ¿a qué? A grupos etarios, primero en orden decreciente de mayor a menor edad.
evaluando también las comorbilidades, quiénes son los grupos de alta vulnerabilidad y que se exponen a mayor riesgo a las personas que las padecen. Sobre todo, ¿no?, los que se combinan diversas comorbilidades. Y uno de los primeros grupos que fueron vacunados fueron los grupos de hemodiálisis, ¿no?, que fue en el mes de mayo. La territorialidad dice tomando en cuenta las provincias y distritos del país que tienen un mayor riesgo frente a la pandemia. Y en este momento, por ejemplo, toda la ayuda ahora se está dando a Arequipa, ¿no?, al sur de nuestro país. Las comunidades nativas también mencionan de la sierra, selva con alta vulnerabilidad, donde también deberá aplicarse la vacunación en todos los habitantes de manera integral. La comunicación también con los países limítrofes para obtener una acción coordinada de vacunación a las poblaciones que habitan en las fronteras. Y también todo ello tiene que estar complementariamente a las recomendaciones anteriores, en las cuales dice se debe intensificarse las acciones para una alimentación saludable, para evitar sobrepeso, obesidad, que es un factor de riesgo frente a COVID-19, ¿no?, que eso es lo que también se había visto, ¿no? Según nuestras estadísticas decía que la obesidad era el factor de riesgo más importante, así como también lo que son los adultos mayores. Entonces, esto fue un inicio, estas estrategias de vacunación, de cómo se iba a realizar, ¿no? Estos son los escenarios, dependiendo de dónde uno estaba ubicado, la población, a través de dónde y quiénes eran los que se iban a encargar de realizar estos procesos de vacunación y los puntos de vacunación. Pero el 16 de abril se hizo un cambio también acá nuevamente, una nueva estrategia de vacunación en la cual hablaban de un enfoque territorial. Y esta estrategia de vacunación pues cubre a todos los mayores de 18 años y a aquellas personas extranjeras que viven en nuestro país. Y los puntos de vacunación iban a estar localizados en aquellos puntos estratégicos que van a estar cerca de los lugares de residencia. Por eso que ahora tenemos varios puntos de vacunación, ¿no?, para escoger, ¿no?, dependiendo de uno de dónde viva, del distrito de donde viva, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Y de esta manera pues se busca dar una respuesta más eficiente con la cobertura de vacunación contra COVID en nuestro país, ¿no? Entonces, no solamente es el Ministerio de Salud quien viene realizando la vacunación, también la parte del Seguro Social, las Fuerzas Armadas, y también se han incluido a la parte privada. Entonces, todos ellos vienen realizando lo que es este proceso de vacunación. Entonces, la vacunación en nuestro país comenzó exactamente el 16 de abril con los adultos mayores de 80 años. Recordar que el personal de salud, que fueron los primeros en vacunarse, fueron a finales del mes de enero, ¿no? Finales del mes de enero, todo el mes de febrero, marzo fue el personal de salud, personal administrativo que trabajaba en los hospitales, personal de limpieza, todos ellos fueron comenzándose a vacunar, así como también lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces comenzaron todos ellos a iniciarse todo este proceso de la vacunación. Dentro de los cuales aquellos grupos que eran de comorbilidades comenzaron con los grupos de hemodiálisis, un 12 de mayo, y actualmente venimos vacunando lo que son los adultos entre los 60 y 62 años desde el 8 de junio, y ahora ya se están vacunando desde el 12 de junio a las gestantes mayores de 18 años a partir de la semana 28 de su gestación y que deben de asistir con su carné prenatal. Ya se informó, también esto ya salió en las noticias desde el día de ayer, que ya también los pacientes oncológicos y los pacientes con VIH van a comenzar su proceso de vacunación el 19 de junio y se espera que dentro de pocas semanas ya comience a hacerse la vacunación también en las personas que son mayores de 50 años, ¿no? Entonces, se escogió primero a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque se había visto que era 7.8 veces más la letalidad que los adultos, es 31.9 más veces letal que los niños y 68.5 veces más que la de los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país estamos con el lema de pongo el hombro por el Perú, ¿no? Entonces, es de esa manera como se viene desarrollando este programa de vacunación. Es cierto que nosotros hemos comenzado un poco tardío, ¿no? Porque recién se está comenzando a ver todos estos avances y miren que hasta la fecha del 15 de junio que está en la página web del MINSA, del módulo de inmunizaciones, podemos observar que las vacunas aplicadas es alrededor de más de 5 millones de vacunas, pero hay que tener en cuenta que cuántas son primera dosis y cuáles son ya de segunda dosis. Entonces solamente se ha llegado a aquellas personas de este grupo, solamente tienen las 2 dosis, pues el 56.2%. ¿Qué vacunas son las que se vienen aplicando? Son 3 vacunas las cuales se vienen aplicando, ¿no? En mayor cantidad es la vacuna Pfizer,
Sinopharm, que es todo el personal de salud, y la vacuna de AstraZeneca, que también ya se viene colocando, ¿no? Entonces esas son las vacunas que se vienen colocando. También la parte de los grupos, como decíamos, los grupos con comorbilidades, los grupos, por ejemplo, con enfermedades mentales, los pacientes con hemodiálisis, síndrome de Down, todos ellos ya están incluidos, los que tienen las enfermedades raras, huérfanas, también están ya iniciándose los procesos de vacunación. Igual los pacientes que están en los de trasplantados o los que se encuentran en lista de espera también se tiene ya su proceso de vacunación que se viene dando, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos nuestros picos de vacunaciones diarias, se ha llegado hasta más de 100.000 vacunaciones, hubo un día que se llegó hasta casi 190.000 vacunaciones, actualmente eso se ha descendido un poco, ¿no? Entonces, más o menos, por ejemplo, por día se estaban haciendo una vacunación de 70.000 vacunas por día aproximadamente, ¿no? A nivel nacional, que eso es lo que se describe. En cuanto a las vacunaciones de los adultos mayores, que ese es el grupo que se está haciendo bastante el enfoque, ¿no? La cantidad de la cobertura de la primera dosis ha llegado al 57%, mientras que la cobertura con la segunda dosis estamos en un 27.8%. Y los vacunados que se dio hasta el día 15 de junio, hasta el día de ayer, están en alrededor de 10.168 vacunados, ¿no? Que esa es la cantidad que se viene vacunando por día. Y aquí también se describe por DIRESAS y también por las direcciones regionales de salud o por las provincias, quiénes son los que están logrando una buena cobertura, ¿no? Como estamos observando aquí, y a nivel de distrito también, cuando ya se están llegando a una buena cobertura, miren, más del 90%, ya hay ciertos lugares en los cuales sí se está llegando a una buena cobertura en cuanto a los adultos mayores, ¿no? Igualmente en los adultos mayores las vacunas que se vienen aplicando es la vacuna Pfizer y la vacuna AstraZeneca, ¿no? Que vienen llegando a nuestro país, vienen llegando todavía de forma semanal. Y eso es en cuanto a lo que nosotros venimos realizando aquí en Perú. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bien, vamos a ir hacia la ronda de preguntas. Entonces, bien, voy a hacer algunas acotaciones en relación a las preguntas que nos han realizado. Nos pregunta Jessica Santos, buenas noches. Con respecto a la vacuna de Sinopharm en gestantes, ¿saben si hay alguna complicación? Ok, sobre la vacuna Sinopharm complicaciones no hemos visto, no hemos visto, o sea, por ejemplo, los que se llaman los ESAVIS, ¿no? O sea, si haya habido algún evento adverso o algo que es donde se ha tenido con el personal de salud, no. Más bien hubieron casos de las cuales personal de salud, cuando comenzaron a vacunarse, comenzaron también a tener síntomas, pero eso no era porque era reacción de la vacuna, sino que ya la persona ya venía ya incubando al virus, ¿no? Y bueno, pues posteriormente desarrollaron la enfermedad. Pero también se ha visto, ¿no? De acuerdo a la publicación que hizo el Colegio Médico del Perú, en la cual habían demostrado que ya con la vacuna en el personal de salud se había ya reducido ya un buen porcentaje de lo que era la mortalidad, ¿no? En el personal de salud, porque sabemos que uno de los grupos que ha sido grandemente afectado ha sido el personal médico, ¿no? Que es uno de los que se describe que es uno de los que tenemos en nuestro país la mayor cantidad de personal de salud que ha fallecido, ¿no? Pero con la vacuna pues ya se ha visto esta disminución, ¿no? Considerable, diríamos. Así es. Correcto. Bueno, tenemos otra pregunta de Doris Oliveros. Buenas noches, dice, ¿se está realizando en Perú secuenciación genómica del SARS-CoV-2? Y si es así, ¿cuál es la que se ha encontrado? ¿Cuál es la variante nativa de Perú? Si se ha encontrado alguna variante nativa. Sí, claro que sí se viene realizando la secuenciación. El detalle es que no se viene realizando pues a todas las muestras, no solamente se viene realizando en algunos casos. Por eso que hace poco recién se detectó la variante Delta, ¿no? La variante de la India, recién se ha visto que está en Arequipa, pero no sabemos de esta variante hace cuánto tiempo ya podía haber estado circulando por acá en nuestro país. Tenemos también la variante británica, la del Reino Unido, que es la alfa, la variante sudafricana, la variante de Manaus, ¿no? La C37, que es lo que menciona que es la variante andina, que se cree que se ha generado aquí en Perú, por ejemplo, también está presente, ¿no? Y todos ellos se han detectado.
ya sea a través por el Instituto Nacional de Salud y también por parte de la Universidad Cayetano Heredia, que son los que vienen realizando esta parte de la secuenciación. Pero sí tenemos variantes acá. Claro, digamos que lo bueno es que no son variantes, bueno, al menos no se ha demostrado que sean variantes que generen pues una enfermedad bastante grave, ¿no? O digamos, o estén asociados a un brote masivo, ¿no? Entonces se han ido identificando en diferentes regiones, pero están igual haciendo la vigilancia, ¿no? Epidemiológica, pero como usted menciona, a veces el tema de los recursos, ¿no? Para que puedan hacer Correcto, en masa, digamos, sea dificultad. Tenemos otra así es. pregunta de Iván Sánchez. Dice, buenas noches. ¿Es cierto que la vacuna Pfizer es más segura y eficaz que las demás vacunas de las tres que han mencionado? Bueno, han mencionado diversas, ¿no? Pero ¿será Pfizer la mejor vacuna o la más eficaz? Eso es lo que muchos comentan, ¿ah? Pero tengan en cuenta que cuando uno habla la medicina basada en evidencia y los metaanálisis, más bien un metaanálisis que salió publicado mencionaban que eran las vacunas de virus atenuado, ¿no? Como la vacuna de Sinopharm, por ejemplo, ¿no? Que estábamos mencionando estas vacunas, ¿no? Porque son todo el virus completo es lo que ingresa y había mencionado que tenían la mayor cantidad de anticuerpos. El detalle es que acá en nuestro país es cierto, ingresaron una gran cantidad de pruebas de laboratorio que miden, entre comillas, anticuerpos neutralizantes y no son anticuerpos neutralizantes, son anticuerpos que van contra la proteína S, contra la proteína Spike, ¿no? De las cuales miden de forma indirecta, pero lo que nosotros no sabemos es todavía ese umbral para yo decir, sí, esta vacuna me produce una mayor cantidad de anticuerpos, esta otra vacuna no. Porque hay, de hecho que hay muchas personas que se han hecho estas pruebas y habrán comparado entre una y otra, y por ejemplo, ¿no? Por poner así valores que salen en los reportes, en los resultados y que nosotros hemos estado observando y viendo, pues por ejemplo, que con Pfizer salía pues valores de 1000, de 800, ¿no? Decían, y después con las vacunas de Sinopharm salían pues valores de 80, 100, y decían que por qué tan poquito, qué significa, es que tampoco no sabemos eso, ¿no? ¿Quién es quién? Por eso que acá solamente uno puede decir, sí, ok, se han producido los anticuerpos, pero nada más. Decir quién es más eficaz entre una y otra, creo que no, ¿no? Además, todos los estudios, pues, tienen una muy buena eficacia, todas las vacunas, ¿no? Y por lo menos ahora en este momento donde las vacunas son escasas, como que no podemos ponernos especiales en decir, me voy a poner esta vacuna, me voy a poner la otra vacuna, ¿no? No podemos todavía darnos ese lujo de estar escogiendo las vacunas, ¿no? Ante esa escasez que tenemos. Correcto. Sí, licenciado Leberton. No, yo solamente también quería complementar lo que está diciendo Carolina, pero levantar también una pregunta para Segundo respecto a lo que él nos dijo de estos indicadores para medir la eficacia o efectividad de las vacunas. Él nos habló de indicadores de tipo humoral y celular que no sé si él maneja alguna información de algunos estudios que se hayan realizado en Europa. Nuestros países seguimos siendo pobres ya y no tenemos los recursos suficientes para realizar toda la investigación que quisiéramos ya. Entonces, comparto con la doctora nuestras aprensiones respecto a con esto de los anticuerpos neutralizantes, que muchas veces de parte de los clínicos y de parte de nosotros del laboratorio clínico también tendemos a confundirnos. Yo creo que ahí hay que hacer alguna claridad respecto a qué estamos midiendo cuando se nos piden anticuerpos neutralizantes. Creo que como profesionales del laboratorio tenemos que ahí poner el acento sobre las IE para que efectivamente no exista confusión ni en la autoridad sanitaria, ni en el equipo clínico, ni en la comunidad. ¿Ya? Era eso, ya no sé si Segundo tiene algo que nos comente respecto a estos indicadores que me parecen tremendamente interesantes lo que él nos comentó, y se dio el caso justo de la pregunta, entonces amerita a lo mejor el comentario por parte de él. Gracias, Leverton. Si me repite la pregunta porque estas computadoras me sacaron de la sala por unos minutos.
No, no, es que tú nos comentaste acerca de los indicadores de tipo humoral y celular para poder evaluar la eficacia o efectividad o eficiencia de las vacunas. Entonces, hubo una pregunta que se le formuló a la doctora. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Hubo una pregunta que se le formuló a la doctora respecto a la efectividad o eficiencia de Pfizer, ¿ya? Y la verdad es que para eso, para responder eso con evidencia científica, yo creo que por lo menos en Chile, que yo sepa, estos estudios ya que requieren de muchos recursos para poder realizarlo, no sé si están disponibles, no sé si ustedes los tienen disponibles o si tú dispones de alguna información de Europa al respecto. Bueno, datos de eficacia hay, ¿no? Y si me permites, puedo poner en pantalla los datos de eficacia. Sí, claro, ahora dejo de compartir. Hay datos de eficacia, ¿no? Entonces, si nosotros miramos los datos de eficacia de algunos estudios, tú vas a encontrar acá Pfizer, Moderna, que tienen eficacias que están por arriba del 90%, que son vacunas basadas en RNA mensajero. Sinovac, que es la que ustedes están usando en Chile, todavía no tiene el reporte oficial. Y Sinopharm, que es la que se usó en trabajadores de salud en el Perú, que tenía 91%. Pero todas están alrededor, con excepción de Janssen, que es la que ha tenido la eficacia más baja en su ensayo clínico. Y lo que tenemos que ir aprendiendo en el camino es si son efectivas o no en la comunidad. Pero otra de las cosas importantes es cómo medirlas, ¿no? Entonces, aquí yo preparé un resumen hace varias semanas sobre lo que en los ensayos clínicos los investigadores habían utilizado como análisis de inmunogenicidad. O sea, en algunos casos habían medido anticuerpos neutralizantes y en otros casos la respuesta de células T. Y ustedes ven que en algunos casos no hay datos de la respuesta celular a células T, y en otros casos sí hay respuesta de anticuerpos neutralizantes. Pero como se usan diversos métodos para medir anticuerpos neutralizantes bajo diferentes estándares, ustedes se dan cuenta que cada vacuna tiene su título de anticuerpo neutralizante, ¿no? O sea, podemos tener títulos tan bajos como 1 en 21.2 acá para CanSino, y títulos tan altos como 1 en 3.906 para Novavax. Entonces, y esta diferencia básicamente viene por la cepa que se está utilizando, por la cantidad de anticuerpo que tiene el suero producido, y otras variables que tienen que ver con la performance, el desempeño del laboratorio, ¿no? Entonces, no podemos hablar de equivalencia definitivamente. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Lo que sí vamos a aprender en el camino es el tema de efectividad. Pero una de las cosas que básicamente nos dice que las vacunas están funcionando adecuadamente es la cantidad de infectados en los vacunados. Yo sé que es mucho más fácil, y eso se debe a la prensa, se debe a las redes sociales. Es mucho más fácil hoy en día saber que un vacunado se infectó y desarrolló enfermedad o hasta que murió, pero es mucho más difícil transmitir la información de quiénes fueron vacunados y no se infectaron, o sea, y esos son los más, ¿no? Hace mucho más bulla un vacunado infectado, ¿no?, que hace enfermedad, que vacunados no infectados. Entonces, si nosotros miramos el escenario Perú, definitivamente hay un amenguamiento importante en el número de infecciones, y de hecho que esto tiene mucho que ver con la prevención a través de la vacunación. Recordemos que nuestra primera ola se caracterizó básicamente por muertes en adultos mayores. Y un año después de esta primera ola, de más o menos de la cima de esta primera ola, que fue entre junio y julio del año pasado, hoy en día ya no tenemos tantos adultos mayores afectados, y básicamente porque todos están vacunados. Y lo otro es que estamos pasando a vacunar ya a los adultos. Esta semana empezamos con los mayores de 50 años en el Perú, de 50 a 60, empezamos el martes. Entonces, estamos viendo una disminución. Entonces, ¿qué casos estamos viendo todavía en los hospitales? Casos en gente joven. Pero la gente joven es la que todavía no está vacunada. Pero también hay que mirar el tema de
algo que nosotros no podemos controlar, ¿no? Algo que la ciencia no puede controlar, que es la conducta humana, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto en el último año desde que acabó la primera ola? Es que hemos regresado a hacer nuestra vida absolutamente normal, ¿eh? O sea, aquí ya no podemos hablar de vamos a regresar a la normalidad algún día. Hemos regresado. Si nosotros miramos Lima, Piura, Arequipa, Iquitos, etcétera, prácticamente está igual que antes. A pesar de que hay millones de personas supuestamente trabajando en sus casas, tú puedes ver el tráfico peor que cuando no había pandemia. A pesar de que hay mucha gente que en teoría está en su casa trabajando, es decir, no hay profesores universitarios, no hay profesores de colegio, no hay escolares, no hay universitarios, hay muchas oficinas que están en la casa. Entonces, nuestra normalidad ha retornado con una fuerza tan tremenda que ahora es común que tú estés en un bar, que estés en un restaurante, sin mascarilla y tu 20%, 30%, 40% de capacidad no lo respeta a nadie, ¿no? Y nosotros, los pobladores, estamos mal acostumbrados a echarle la culpa al dueño del restaurante, pero somos nosotros los que entramos al restaurante. Entonces, si hay infecciones en mayor cantidad de jóvenes, es porque los jóvenes se han tornado nuevamente a las calles a desarrollar sus actividades. Algunos obligatoriamente porque tienen que trabajar, y otros probablemente voluntariamente porque tienen que hacer vida social. O sea, tenemos de los dos lados. Pero lo que sí estamos viendo es que ya no hay enfermedad grave en adultos mayores, es solo casos esporádicos, y lo que estamos viendo también es que ha disminuido tremendamente la incidencia de casos entre personal de salud que fueron los primeros vacunados, ¿no? Los primeros vacunados han sido el personal de salud y luego la policía y Fuerzas Armadas. Entonces, y en estos grupos poblacionales ya no estamos viendo la abrumadora cantidad de casos que teníamos en la primera ola. Y nosotros teníamos la perspectiva de que nuestra segunda ola iba a golpearnos tan fuerte como la primera, pero hemos visto que cambió el grupo poblacional afectado, ¿no? De hecho, que va a haber una tercera ola si es que no avanzamos en la vacunación, pero hay cosas, insisto, que tenemos que ir aprendiendo todavía. Yo hace un año, cuando empezó la epidemia, y alguien me preguntó cuánto tiempo creía yo que iba a durar la epidemia, yo dije por lo menos 5 años, y sigo sosteniendo lo mismo, ¿no? Van a ser por lo menos 5 años en los cuales la epidemia va a estar en picos altos. Y esto básicamente es por la vacunación. O sea, a pesar de que tengamos vacuna, hay países que van a demorar 8 o 10 años en tener las primeras dosis, inclusive algunos. Y si nosotros queremos regresar a la normalidad, es decir, con el turismo, igual pues vamos a seguir afectados. Las variantes van a seguir siendo afectadas. Pfizer, por ejemplo, contra la variante india protege solo el 30%. Porque, insisto, la mutación está en la espícula. Entonces, si la vacuna de Pfizer protege produciendo anticuerpos contra la espícula es la que varía, definitivamente esa vacuna pierde efectividad en poblacional. Lo estamos viendo ahora en Madagascar. Madagascar es uno de los pocos países en el África que ha logrado una vacunación que está por arriba del 60%. Creo que es 61, 62% hasta hace un par de días. Pero ha venido una ola de reinfecciones, y esta ola de reinfecciones básicamente ha venido por las variantes, principalmente la variante Delta de la India y la variante sudafricana, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar, que es algo que todavía no lo sabemos, pero nos hace pensar que las personas van a necesitar un booster, ¿no? O sea, una segunda, una tercera dosis de alguna de las vacunas probablemente. Bien, a ver, hay otras consultas más que nos han realizado. Por ejemplo, nos pregunta Doris Oliveros, ¿cuáles son las variantes más frecuentes en América del Sur? Para alguno de los panelistas que desea responder. Creo que el Everton tenía un cuadro interesante sobre las variantes en Chile, que son las mismas que están circulando en el Perú. Bueno, esas son las variantes. Yo creo que también, como dice Segundo, son las que están presentes en Latinoamérica, y la doctora también creo que los mencionó, que como latinoamericano, y a pesar de que algunos países han cerrado fronteras, la globalización sigue
de alguna manera contribuyendo a esta, ¿ya? Entonces, la del Reino Unido, las de Brasil, ya la andina es la que tenemos presente. Nosotros tenemos ciudades limítrofes con ustedes, ya. Hoy día en la tarde me preguntaban que todavía no, oficialmente no se ha reconocido que tengamos acá la Delta, que ustedes ya la tienen. La doctora parece que decía que ya estaba, y nosotros, Arica forma parte de Perú, y Quique también. Yo creo que rápidamente ya tendremos que formalizar que efectivamente la variante la tenemos en China. Justamente revisando un poco de su diapositiva, fue la segunda ola la que estuvo, digamos, más asociado al incremento de la variante brasileña, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Fue la segunda ola principalmente la que se relacionó a esta variante, ¿no? Y bueno, en esta tercera ola que pueda llegar, que bueno, no se sabe cuándo estaría asociada a la variante Delta, ¿no? Si es que esto, bueno, se sale de control y como no se hacen todavía los mapeos, ¿no? A nivel nacional. Hoy día ya tenemos segundo caso confirmado de variante Delta en el Perú, ¿no? Entonces, en Lima, por ejemplo, todavía no se sabe si hay, ¿verdad? Se sabe que no estoy seguro de dónde es el segundo caso, pero hoy día se ha confirmado ya el segundo caso de variante Delta en Perú. Y en realidad, pues esta variante Delta es más transmisible. O sea, no me sorprende que tengamos un brote por ahí que se esté despertando, ¿no? Lo que se ha visto es que en aquellas regiones o en aquellos países donde la epidemia no logra controlarse por medidas sociales es donde la variante despierta. O sea, pasó en Sudáfrica, ha pasado en Brasil, está pasando en la India, y donde hay descontrol es donde hay más transmisibilidad del virus, y la mayor transmisibilidad aumenta las posibilidades de variantes. Nuestros casos de vacunación, bueno, recién vamos en más de 1 millón, ¿no? Según lo que nos ha presentado la doctora Carolina, entonces falta muchísimo trabajo, entonces ahí hay que estar preparándonos para ese posible escenario. Hay otra pregunta más de John Chávez que pregunta lo siguiente: buenas noches, ¿por qué los infantes y niños son menos susceptibles al contagio del COVID-19 si se sabe que ellos tienen la mayor cantidad de receptores AC2 en sus células? No soy pediatra. Sí, yo puedo ayudar a responder. Oleverton, si quieres tú responder. No, segundo, por favor tú. Ok, básicamente es lo mismo que pasa, no sé si ustedes han visto lo que pasa con la varicela, ¿no? Los papás normalmente buscamos que a nuestros niños les dé varicela. O sea, lo mandamos al colegio a veces. Bueno, eso pasaba antes. Ahora los papás somos más cuidadosos, pero normalmente lo que hacíamos era dejar que se contagien de varicela lo más tempranamente posible en la vida. Pero cuando nosotros veíamos un caso de varicela en una persona mayor, 20, 30 años, podíamos ver fácilmente que la varicela tenía consecuencias severas. A veces algunos pacientes podían desarrollar neumonías, o podían tener incluso marcas en la piel que no sanaban rápidamente y que podían dejarles algunas cicatrices. Pero eso no sucede en los niños. Lo mismo pasa en el COVID y en otras infecciones virales, en la mayoría. Los niños tienen un sistema inmunológico que está terminando todo el proceso de maduración y adaptación. Entonces, en ese sentido, y yo lo que siempre digo, y esto es un paréntesis, el sistema inmunológico es mucho más complejo que el cerebro humano para mí, ¿no? Porque recuerden que nuestro sistema inmunológico reconoce un antígeno, y a partir de ese antígeno extraño que reconoce, tiene que producir una clona de células contra ese antígeno. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a reconocer millones, ¿no? Miles de millones de antígenos. Eso significa que tenemos miles y millones de clonas, de células específicas que van a estar destinadas a protegernos contra ese antígeno en específico. Aparte, le tenemos que enseñar a cada una de esas clonas a diferenciar lo propio de lo extraño, es decir, este antígeno es extraño y este antígeno es propio, ¿no? Entonces, que es nuestro proceso de tolerancia inmunológica. Entonces, ese proceso en el niño está en evolución. O sea, en el niño que nace y va creciendo, la evolución del sistema inmune recién está terminando. Entonces, es mucho más fácil lidiar con lo nuevo, porque casi todo con lo que lidia el niño es nuevo. Pero en cambio un adulto no.
Un adulto ya lidió con una cantidad de antígenos, ya tiene un sistema inmune entrenado con una gran cantidad de antígenos y tiene un sistema inmune maduro, que ya no está en evolución. Es un sistema inmunológico que básicamente se adecua a las condiciones que tiene. Entonces, en ese sentido, cualquier virus nuevo, cualquier antígeno absolutamente nuevo, y el SARS tiene antígenos absolutamente nuevos para nosotros, nos va a golpear fuerte. Por eso es que hacemos síntomas, hacemos enfermedad grave y etcétera. Eso no sucede en el niño. El niño puede infectarse, ojo, y puede contagiar, pero lo que pasa en el niño es que no es tan fácil que desarrolle enfermedad. Correcto. Y tenemos una última pregunta de Aleida que nos indica, ¿cómo podríamos explicar que en algunas personas vacunadas luego de 3 meses no se hayan generado anticuerpos e incluso en pacientes que hayan estado infectados con COVID, ¿no? Que no hayan generado anticuerpos? ¿Alguna respuesta de alguno de los panelistas? Creo que eso algo hace un momento estábamos comentando, ¿no? Esto va a depender del tipo de prueba que uno se va a realizar. Por ejemplo, si hablamos de alguna de las vacunas Pfizer, que es una vacuna ARN mensajero, que va contra la proteína S, entonces va a formar anticuerpos contra proteína S, pero no contra la proteína de la nucleocápside. Entonces, no, habría que ver qué tipo de prueba es la que se ha realizado. A que si yo he utilizado con la vacuna Sinopharm, esta vacuna sí es más probable que desarrolle anticuerpos contra la nucleocápside, contra la proteína S, la proteína Spike, que son los que se vienen realizando. Además, estábamos hablando que sí podemos tener casos de las cuales las personas pueden haber tenido... Ahora, otra cosa que también hay que ver la metodología. Si ha sido por inmunocromatografía, ELISA, quimioluminiscencia, qué metodologías son las que se han realizado también para poder evaluar la sensibilidad, porque de hecho que la sensibilidad más baja van a ser con las pruebas inmunocromatográficas, que a comparación de un ELISA, quimioluminiscencia. O sea, tengo que ver cuál es la metodología, tengo que ver cuál es la fuente de la cual, lo que yo estoy detectando, ¿no? También hemos visto que con las pruebas que se han hecho de pruebas de anticuerpos neutralizantes, por eso lo digo entre comillas, ¿no? Porque son que van contra el dominio RBD o contra la proteína S1, el segmento S1, S1, S2, etcétera, que son las que están en nuestro país y están a disposición. También no puede pasar de que la persona ha recibido la vacunación y aparentemente no ha formado, pero como ya se está mencionando, la vacuna produce 2 respuestas, inmunidad humoral y celular. Entonces, por ese lado solamente estás evaluando lo humoral, pero no se está evaluando la celular, con los linfocitos T. Ahora, ya hay ensayos, pero estas pruebas que ya se tienen, creo que ya ingresaron a nuestro país, me parece, pero todavía son como fases de investigación, o sea, no podríamos utilizarlos o aplicarlos para la parte del diagnóstico clínico, si es que queremos evaluar por la parte de los linfocitos T, ¿no? La respuesta de estas células T, que estábamos mencionando también en la presentación, que son las que también se van a activar, ¿no? O sea, y van a estar ahí presentes. Entonces, son muchas de las variables de las cuales se puede mencionar al respecto, ¿no? Con respecto a esto de los anticuerpos. Así es. Muy bien, doctora. Sí, es cierto, son muchos factores. A ver, Leverton, sí, ¿quiere complementar? No, solamente, sí me parece bien reforzar lo que estaba comentando la doctora y creo que lo mencioné también en un principio de esta confusión, ¿no es cierto?, que tenemos tanto en el equipo clínico como nosotros del área del laboratorio frente a las pruebas que estamos utilizando, la metodología que estamos utilizando, que también lo ha ilustrado la doctora, y ver a qué están focalizadas, qué es lo que estamos midiendo. Yo creo que ahí hay una suerte de desafío para nosotros que siempre se nos critica y con justa razón que nosotros comunicamos muy mal o medianamente bien los resultados de los exámenes de laboratorio, ¿ya? Eso está publicado por los WestGard ya, y que con la pandemia ha quedado más en evidencia que nos dicen ellos que debemos mejorar la comunicación de nuestros exámenes, principalmente el equipo clínico y a la comunidad. Reforzar eso más que nada, de que esto es un desafío también para nosotros en relación a
la rigurosidad profesional que nos debe caracterizar y la forma como nos comunicamos. Sé que está llegando ya al término del panel, pero quisiera hacer yo una pregunta a ustedes. ¿A qué se debe que empezaron tan tarde con la vacunación? Perú es uno de los países que empezó tan tarde con el proceso de vacunación. ¿A qué se debió eso? Bueno, principalmente aspectos políticos, ¿no? No hubo una gestión apropiada en el tiempo, ¿no? oportuno, digamos, para que pueda realizarse la compra, la adquisición, la revisión, ¿no? De todos estos, de estas vacunas, ¿no? Que habían ya en el mercado, que bueno, al menos algunas estaban ya con estudios más avanzados que otros. Principalmente esas fueron las deficiencias, ¿no? A nivel ya de estrategias, ¿no? Que estableció el Estado. Y bueno, ello nos cobró factura, digamos, ¿no? Finalmente, pues estamos tratando de que esto se avance, más bien que hay programas, ¿no? A nivel internacional que están apoyando a que lleguen. Muchas de las vacunas que han llegado en realidad han sido parte de estos programas, ¿no? Entonces, que felizmente se han orientado hacia personal de salud y a mayores, ¿no? Como ya lo mencionó la doctora Carolina en la parte de cuál es el avance, ¿no? Pero esperemos pues que sí ya hay bueno, ahora ya hay mayor cantidad de convenios, ¿no? Entonces esperemos que ya lleguen muy pronto todas las vacunas que se requieren, ¿no? Por lo menos para ir cubriendo más segmentos de la población, principalmente. Pensé que se había formado como un cuello de botella ahí en el Instituto de Salud de ustedes, como es el único, y que eso había significado esta demora en la revisión y la autorización de las vacunas, debido a que estaba todo muy centralizado por parte de ustedes. También, en realidad también fue parte de eso, ¿no? Porque, bueno, obviamente a nivel del Instituto Nacional de Salud, del MINSA, también tenían que, pues, digamos, tener profesionales que puedan revisar, ¿no? Prontamente toda esta información y brindar todo el soporte técnico, ¿no? A nivel ya del gobierno central, de la parte política, y ahí es donde, bueno, nosotros hemos estado sumidos en una cierta crisis, ¿no? El año pasado de cambios de gobierno, de diversas situaciones, entonces todo ello también dificultó, hubo varios cambios de jefe de Estado, entonces ahí hubo mucho más retrasos, ¿no? En los tiempos para la gestión oportuna. No sé si quieran complementar algo más. Sí. Burocracia se llama eso. Sí, realmente que, bueno, los más perjudicados toda la población, ¿no? Y mucha gente que ha fallecido y que realmente pues eso es irreparable, ¿no? Muy, muy triste, muchas familias fragmentadas, pues que al final yo creo que van a llevar sobre la conciencia, ¿no? Muchos de estos políticos que quizás no hayan priorizado, ¿no? El tema de la salud por sobre otras situaciones que se presentaban. Pero bueno, en la medida que se puede, igual estamos haciendo desde nuestro lugar, digamos, ¿no? De la parte de la academia. Yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes por su tiempo muy valioso que dedican el día de hoy a transmitir esta información, ¿no? Existen pues muchas dudas con respecto a las vacunas, a los tipos de vacuna, a las características, a la efectividad, a las pruebas, ¿no? Que nos permitan saber si realmente estamos inmunizados o no y todo ello. Entonces, de nuestra parte, pues de la Asociación Peruana, buscamos establecer este espacio, ¿no? Para que podamos difundir información y pues de manera gratuita, ¿no? Se transmite y quede grabado y de igual forma cuando lo quieran revisar, pues lo revisen. También muchos profesionales se suman a esta iniciativa a través de sus conexiones desde donde se encuentren. Eso ha sido algo positivo en medio de este difícil escenario, ¿no? Que podemos transmitir este tipo de programas de Aspec en vivo. Pues antes no se había dado, desde el año pasado empezamos a hacer este tipo de conexiones y bueno, pues ha sido algo muy positivo de nuestra parte, ¿no? Y pues seguir difundiendo información valiosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda esta información. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. Esperamos contar con ustedes en próximas transmisiones. No sé si tengan algunas palabras finales. Bueno, quisiera yo tomarme en primer lugar la palabra como invitado internacional de permitirme una vez más compartir con ustedes
y ser parte de este selecto grupo de profesionales con los cuales en esta noche me permitieron compartir tribuna, experiencias y conocimientos. Y efectivamente, como lo dice Dayana, yo creo que hoy en día, si hay algo que nos ha ayudado esta pandemia o esta emergencia sanitaria, como le llamo yo, ha sido que podemos hoy capacitarnos desde nuestras casas, desde nuestros lugares de trabajo. Antes teníamos que viajar o abandonar nuestras casas, ir a las convenciones, a los congresos, a las jornadas, y hoy los podemos hacer desde nuestros propios espacios y lugares de trabajo. Nos falta sí la parte afectiva, eso de saludarnos, de abrazarnos, que es tan característico entre los seres humanos. Pero creo que lo que nos permite ASPEC a través de estas subplataformas es precisamente eso, globalizar el conocimiento, globalizar la experiencia y principalmente quienes somos parte de los equipos de laboratorio clínico y que formamos parte de esta profesión y más que nada de esta vocación, no es tremendamente satisfactorio poder hacerlo con mucho gusto y con mucha alegría y de esta manera poder colaborar y aportar con un granito de arena. Así que muchas gracias, doctora, segundo, muchas gracias, Dayana, por este espacio que en lo personal me han brindado. Muchas gracias. No sé, doctora Carolina o licenciado León. Carolina, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, agradecer a ASPEC por la invitación y bueno, y estar acompañada de grandes ponentes, del Everton, de Segundo León. Bueno, ya habrá oportunidad de conocernos personalmente, ¿no? Todo ha sido también de forma virtual. Bueno, pues ha sido una noche muy interesante, una actividad académica de la cual uno sigue aprendiendo y COVID vamos a seguir todavía con todas estas capacitaciones porque se siguen estudiando, siguen saliendo más investigaciones, todos los días hay bastante información que hay que seleccionar y bueno, y eso es lo que uno está difundiendo, ¿no? Entonces, y hay más facilidades ahora para poder acceder a toda esa información y también toda la información está a disposición de todos, ¿no? Todo eso queda ahí, tomarse un poco de tiempo, revisar, leer, y bueno, y ahí estamos también nosotros para seguir apoyando, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo sí quiero cerrar diciendo de que espero que esto nos haya enseñado algo, o sea, que la epidemia nos enseñe algo, ¿no? Una de las cosas que en realidad estamos viendo es que nosotros, personal de salud, que hemos estado entrenados para atender este tipo de situaciones, muchos de nosotros hoy nos hemos alejado de la pandemia, cuando esto es una oportunidad única para aprender y hacer cosas. Yo sé que hay mucho miedo alrededor, pero en realidad hay peores cosas que hemos manejado en nuestras vidas y probablemente no las recordamos. Y sí, creo que esta es una oportunidad para aprender algunas cosas para el futuro. Esta no es la última pandemia y no recordemos, no nos olvidemos que las últimas pandemias estuvieron hace menos de 20 años. Mucha gente dice, tenemos una pandemia después de 100 años. No. Hemos tenido la epidemia H1N1 hace menos de 20 años, el 2004, que empezó en México. Hemos tenido las epidemias de SARS-1 y MERS, que afortunadamente fueron contenidas. Tenemos la pandemia de tuberculosis en marcha, tenemos la pandemia de VIH en marcha, tenemos una pandemia de cólera que empezó en los 60, es decir, las pandemias están a nuestro lado. Entonces, esto nos obliga a hacer preparación contra pandemias y el laboratorio es importantísimo. Nosotros, a mí me da mucha vergüenza como país que, por ejemplo, solo un laboratorio en el Perú, cuando empezó la epidemia, haya podido hacer pruebas moleculares en el INS en Lima. Eso me da vergüenza. O sea, habiendo tantos profesionales de laboratorio en todo el Perú, habiendo tanta capacidad, tener este atraso de 30 o 40 años en la implementación del laboratorio de salud pública adecuados en todo el país, creo que es una deficiencia tremenda. Y si en este momento, después de 2 años, todavía no lo hemos solucionado, todavía no estamos aprendiendo. Creo que eso es algo que tenemos que empezar a trabajar ya. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los mensajes, por toda la información y pues estamos dando por cerrada esta actividad académica. Muchas gracias a todos los que se han conectado y pues los invito a participar de las próximas actividades que estamos programando en ASPEC, ¿sí?
Hasta pronto entonces. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Gracias, Carolina Everton.